forma análoga, durante las últimas 6 semanas nosotros hemos estado considerando las cuestiones básicas, el corazón de lo que nosotros creemos aquí en Comunidad Cristiana. Y hemos dicho que en Comunidad Cristiana nosotros hemos sido llamados para avanzar juntos hacia una relación personal con Cristo Jesús. Juntos es una palabra que aprovechamos mucho acá en la iglesia, que la decimos mucho aquí en Comunidad Cristiana, porque es un asunto de juntos. Yo no estoy solo en este camino, estamos todos juntos. Además, hemos dicho que también es importante avanzar juntos hacia una verdadera comunión entre hermanos. Es distinto estar juntos en un lugar que además estar en comunión. En comunión es en mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo corazón. Y por último, hemos estado hablando que es importante, necesario avanzar juntos hacia la restauración de la historia de nuestra comunidad. Y es por eso que por el jueves pasado, en una carrera, organizamos y nos fuimos a Fort Myers, porque es importante que la iglesia se ponga las manos para construir, reconstruir cuando hay problemas. Pero no hay que ir a Fort Myers. Alrededor de nuestra casa, en nuestro trabajo hay gente, hay personas que necesitan oír la historia de Cristo Jesús, pero necesitamos hacerlo con nuestras manos también. Es decir, donde hay hambre hay que usar nuestras manos para dar alimento, donde hay desnudez hay que usar nuestros recursos para darle también a ellos un vestido. Aunque la serie tenía 7 capítulos intencionalmente, el último domingo era el sexto, este era el séptimo, pero no podíamos hablar el tema solo en un solo sermón, así que se decidió hacer una pequeña serie de 4 capítulos más. Es un epílogo, una nueva serie, pero es parte del ADN de nuestra iglesia. Y vamos a hablar de un tema que es bastante difícil para hablar normalmente en las iglesias, pero creo que hoy vamos a poder hacerlo juntos. Hemos titulado esta serie en espacio en blanco, confiamos. Hablar del dinero siempre es difícil. Primero porque algunos pensamos que el dinero puede ser bueno o puede ser malo, pero la verdad es que el dinero no es ni bueno ni malo. Es como muchas cosas en la vida, es éticamente neutro. No es ni bueno ni es malo. El problema del dinero está en otro lugar que no es el dinero. Así que cuando hablamos de dinero, realmente no estamos hablando del dinero. John MacArthur, un predicador muy conocido, dice que la forma en que alguien ve el dinero es un barómetro eficaz de su espiritualidad. Así que hoy, para empezar en esta serie, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 8, versos del 1 al 8. 2 Corintios capítulo 8, versos del 1 al 8. Y vamos a leerlo así. Yo uso la versión Reina Valera contemporánea, así que a veces no cuadra con lo que ustedes tienen allí, pero pueden utilizar lo que dice allá. Hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de ellas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por eso le rogamos a Tito completar la obra de gracia que ya había comenzado entre ustedes. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. No es que le esté dando órdenes, sino que quiero ponderar la sinceridad del amor de ustedes en comparación con la dedicación de otros. Oremos. Padre, te damos gracias porque en esta mañana tenemos la libertad de abrir tu palabra. Al abrirla te pedimos que la promesa de que el Espíritu Santo, nuestro Maestro, esté en este lugar, esté en los corazones de cada persona, y que esta palabra que vino con un propósito cumpla por aquello que ha venido. Padre, que entendamos tu palabra, que la guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente, y que al salir de este lugar podamos vivir por ella. También, Padre, yo te ruego por mí, para que cuando yo habla, mi boca pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Redentor. Amén. Amén.
La primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos ¿es acaso el dinero malo? Ya más o menos estaba diciéndole al inicio que la mejor respuesta que puede encontrar es decirles que el dinero es moralmente neutro. Cuando digo esto estoy diciendo que el dinero no es ni bueno ni malo. Es como el agua. Usted puede tomarse un vaso de agua para quitarse la sed o puede utilizar el agua para torturar a alguien. Puede servir para divertirse cuando usted va a la piscina o se mete a la playa, pero si usted no le tiene respeto, como dicen allá por mi pueblo, puede terminar ahogado. Así es el dinero. Puede ser bien utilizado o puede ser mal utilizado. Y la Biblia enseña mucho sobre el dinero. La Biblia dice, por ejemplo, que la abundancia del dinero no es ningún pecado. Eso lo explica la Biblia. La bendición que Dios prometió al pueblo de Israel estaba realmente unida también a la provisión divina. Dice la palabra que si ellos eran obedientes, Él les prometía que no iba a haber mendigo dentro de su pueblo, porque Él iba a bendecir la tierra ricamente. Tanto recibirán que ustedes, le dice al pueblo de Israel, ustedes van a poder hacerle préstamos a las demás personas, pero ustedes nunca van a tener que prestarle a nadie. En la Biblia nosotros podemos encontrar muchos personajes del Antiguo Testamento que eran realmente ricos. Eran los Elon Musk de esa época. Job, Abraham, Isaac, Jacob, Salomón tenían suma riqueza, eran muy ricos. En los términos de ahora serían multimillonarios. En el Nuevo Testamento nosotros también encontramos personas que tenían suficientes recursos. Por ejemplo, las mujeres que acompañaban al Señor Jesucristo en su ministerio. El Nuevo Testamento nos narra que aparentemente fueron esas mujeres las que con sus recursos sostuvieron todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy seguro que recordarán, por ejemplo, el nombre de José de Arimatea, que era un hombre muy rico que compró la tumba donde el Señor Jesucristo murió, y dice que se hizo para que se cumpliera la profecía que nuestro Señor Jesucristo iba a morir entre ladrones, pero iba a ser sepultado entre ricos. Así fue como estuvo el Señor Jesucristo. Y también recordarán a Nicodemo, que la Biblia narra que era un hombre de mucha importancia y de bastante riqueza. Así que nosotros podemos descartar de entrada de que el dinero no es un problema. Es más, tener dinero, explica la Biblia, que parece ser un don de Dios en muchas oportunidades. Salomón nos recuerda en Eclesiastés 5:19 que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado riquezas y bienes. Y también nos ha dado el derecho, miren qué palabra más linda la que utiliza, el derecho de consumirla, de disfrutar de esas riquezas. Tomar nuestra parte y disfrutar del fruto del trabajo es un don de Dios. Así que creo que podemos concluir fácilmente que el dinero no es ni bueno ni malo. Puede ser bien utilizado o puede ser más utilizado, y que Dios mismo bendice a algunas personas con riqueza, con abundancia. Si el dinero no es un problema, ya vimos que la Biblia nos dice eso, que es parte hasta de la bendición de Dios. Sí tenemos que entender también cómo es que viene para nosotros el dinero. Y Dios utiliza muchos medios para hacerlo. Por ejemplo, a veces Dios utiliza a personas para que le den a ustedes regalos. Yo recuerdo cuando estaba hace mucho tiempo en una situación difícil, estaba afrontando muchos gastos debido a la enfermedad de mi esposa y no tenía ningún dinero, y ella había hecho una especie de listado de cosas que quisiera hacer. Algunos saben que mi primera esposa murió de cáncer, que quisiera hacer antes de morir. Y entre una de las cosas que puso fue hacer un viaje con toda la familia a los Estados Unidos y visitar Disney. El dinero desde Guatemala para venirse para acá y hacer todo eso con una familia de 6, era demasiado. No lo tenía, estábamos gastando demasiado en el asunto de la enfermedad. Pero una tarde alguien llega a mi casa y toca la puerta. Una hermana de la iglesia cerca, muy querida por cierto, todavía mantenemos correspondencia. Llega y saca un sobre y me lo dice: tenga, hermano, esto lo tengo para usted. Y yo me quedé viendo el sobre, no sabía qué había dentro, y me dice nada más: yo sé que están en aprietos para la enfermedad, pero Dios me puso en mi corazón que les entregara esta cantidad de dinero. Solo que, me dice la pregunta, yo quisiera que no se lo gastaran en la medicina, sino que quisiera que se lo gastaran en poder hacer un viaje con su familia.
cuando recuerdo eso me duele el corazón de alegría, o sea, me dan ganas de llorar. Lo tomé y no abrí el sobre porque no se lo había enseñado todavía a mi esposa, estaba durmiendo. Al día siguiente toca el camión de la basura a la puerta y cuando abre la puerta, ahí se paga todos los meses al mismo señor de la basura. Salgo y no tenía de efectivo, entonces salgo corriendo al sobre, voy a tomar algo del sobre, se lo pago y después lo reemplazo. Y cuando abro el sobre, primero no eran quetzales, me había puesto dólares y segundo eran $3,000 los que estaban metidos dentro del sobre. Cerré el sobre y le dije, venga la próxima semana. Me quedé así y entonces llamo a mi papá y le digo, papá, no puedo aceptar este dinero porque es demasiado. Paga todo el viaje que yo tengo planificado y no puedo. Y él solo me dijo lo siguiente, 2 cosas te voy a decir. Si no lo aceptas es porque sos demasiado orgulloso y no podés aceptar que una persona venga y te pueda dar un regalo como este. Y segundo, si no lo aceptas, es que no estás confiando en que es Dios mismo el que está proveyendo para esa necesidad que tú tienes. Hay muchas oportunidades en que Dios pone a personas enfrente de nosotros para que suplan una necesidad. Ojalá que alguna vez nosotros seamos también esa persona que sin tener que estar diciendo podamos suplir la necesidad de alguien más. Así que nuestro Dios a veces utiliza a personas conocidas o no conocidas, para poder suplir nuestras necesidades, para poder suplir las cosas que nosotros tenemos en medio de nosotros. Hay veces que Dios utiliza la herencia de nuestros padres, a veces que Dios utiliza inversiones que hemos hecho en el pasado, pero seguro, la forma más clara que tenemos en la Biblia para obtener los recursos para todos los días es el trabajo. Salomón escribió este proverbio: vamos, joven perezoso, por favor fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, la hormiga no tiene capataces ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Proverbios 6, versos del 6 al 12. En un pequeño párrafo, Salomón da algunas enseñanzas básicas sobre el trabajo y sobre su recompensa, que en este caso sería el dinero. Viendo a las hormigas, él nos dice lo primero: hay que ser diligentes con el trabajo. Diligente significa que no debiéramos necesitar a nadie que nos esté diciendo que debemos de trabajar con ahínco. No debiéramos necesitar a nadie que nos diga, trabaja hombre, trabaja hombre. De nuestro corazón debiera salir estar trabajando y hacer lo mejor que nosotros podemos. En Latinoamérica tenemos un montón de refranes y un montón de dichos que hablan sobre el tema. Dice, por ejemplo, que quien del trabajo huye, su porvenir destruye. Quien quiere ser rico, que trabaje desde chico. Quien trabaja, come y buena ropa se pone. Trabaja, Juan, y comerás pan. No hay mejor lotería que trabajar de noche y de día. Por el trabajo llegan arriba los que están abajo. Y así podemos seguir diciendo un montón de dichos en Latinoamérica que recuerdan una verdad real. Si usted quiere tener algo en su bolsa, tiene que estar dispuesto a trabajar. Las hormigas también nos enseñan otra cosa más de lo que acabamos de leer en este momentito, que hay que saber ahorrar para las épocas de escasez. Por eso dice, ellas recogen, pero guardan. Son las dos cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer. Es fácil ver a una persona que antes ganaba 100 y entonces se gastaba 100 y no tenía grandes deudas, no se daba grandes lujos, pero siempre se preguntaba, ¿por qué no puedo tener para esto? Y tenía sus 100 y se gastaba sus 100 y allí iba saliendo. De repente, ahora tiene la oportunidad de ganar 120 y entonces empieza a gastar 120. Es interesante, ¿verdad? Estaban saliendo con 100, reciben 120 y ahora están con la misma cosa, si están recibiendo 120. Varios recomiendan que hay una relación que nosotros debiéramos de tener con nuestros ingresos y egresos, y es que debemos de procurar aprender a vivir con el 70% de lo que nosotros tenemos. Nosotros debemos de aprender a tener, si yo gano 100, vivir con 70. ¿Y qué hacemos con los otros 30? 10 son para Dios. 10 es para que lo apartemos para la vejez y 10 para que aprendamos a ahorrarlo para cuando haya
problemas y situaciones difíciles. Lo podemos poner aparte para una emergencia o lo podemos poner aparte para un largo plazo o de repente para este viaje que hemos estado tanto planificando. El asunto es que hay que aprender a ahorrar. Igualmente en el proverbial hispano, que está lleno de sabidurías, dice el ahorro anda a pasitos y llega lejitos. Quien guarda siempre tiene. Quien tuvo y ahorró para la vejez guardó. Pablo, al respecto del trabajo, dijo a la gente de la iglesia de Tesalónica: cuando estábamos con ustedes también les ordenamos algo. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado que algunos de ustedes, les dice Pablo, viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en todo. A tales personas les ordenamos, les exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente hagan una cosa. ¿Qué es lo que les dice? Que se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Hay muchas cosas más que la palabra dice al respecto del dinero. Y en el transcurso de estos 4 domingos vamos a seguir hablando un poco de ello. Pero para empezar esta mañana quería dejar claro esas 2 cosas. Primero, el dinero no es malo. Y si usted desea tenerlo, pues hay que trabajar y aprender a ahorrar. Así que si el dinero no es malo, si el dinero sí es algo, el dinero es una de las mejores ventanas para conocer el corazón del ser humano. Jesús dijo: porque donde ustedes tengan su tesoro, allí también estará su corazón. Si quisiéramos poner esto en un lenguaje de este siglo, tendríamos que decir algo como: muéstrame tu chequera o muéstrame el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito y te diré qué es lo que realmente te importa. El problema no es el dinero, el problema no es la riqueza, el problema es amar el dinero, y eso sí lo prohíbe Dios. Pablo dice cuando le escribe a Timoteo: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Y más adelante Pablo sigue diciendo: a los ricos de este siglo mándales que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Poner nuestra confianza en la riqueza es una tentación enorme. Por eso es que muchos pasamos nuestra vida tratando de buscar dinero, porque de verdad el dinero aparentemente parece darnos aquello que realmente proviene solamente de Dios: seguridad. Si yo tengo dinero, no tengo que preocuparme de qué es lo que voy a comer mañana, o pasado mañana, o dentro de una semana. No tengo. Si tengo dinero no hay ese problema. Si alguien se enferma en la casa y tengo dinero, no tengo mucho por qué preocuparme, porque al fin y al cabo tengo para pagar al doctor, tengo para pagar al hospital, tengo para pagar las medicinas que después dejan los doctores. Si tengo dinero, puedo ir al supermercado y puedo comprar el abrigo necesario. Y así, poco a poco, es fácil confundirse y pensar que es el dinero quien nos da seguridad, y olvidamos que, como ya vimos al principio hace unos minutos, realmente todos nuestros recursos y toda la riqueza que nosotros podamos tener provienen de nuestro Dios y Señor Padre, de donde vienen todo don y toda dádiva perfecta de nuestro Padre que mora en los cielos. El pasaje de hoy nos coloca ante un ejemplo formidable y a la vez nos va a dar un principio que nos va a servir para el resto de esta serie que hoy estamos empezando. Así que antes de que se me acabe el tiempo, voy a empezar con el sermón. No se asusten, de todo va a durar solo lo que dura siempre. Pero para abordarlo tengo que darles alguna información de trasfondo de lo que estaba pasando ahí en Corinto, de lo que estaba pasando en las ciudades que están metidas. La primera es que la iglesia de Jerusalén, ustedes se recuerdan que ahí fue donde vino el Espíritu Santo, ahí donde fue que empezó toda la iglesia, estaba sufriendo grandes aprietos económicos. Y aunque se conocen algunas de sus causas, creo que no viene al caso ahorita preguntarnos por qué es que estaban en problemas, pero la cosa es que la gente de Jerusalén estaba sufriendo mucho por la pobreza. Pero a pesar de la pobreza, ellos estaban haciendo todo lo posible por resolver su situación. Para los que estuvieron aquí cuando estábamos haciendo la serie alrededor del libro de los Hechos, ustedes recordarán que ellos
Empezaron a poner todas las cosas en común, empezaban a ayudarse dentro de ellos para que a nadie les faltara absolutamente nada, y algunos hasta empezaron a vender sus propiedades para traer el dinero y ponerlo al servicio de todos los que no tenían nada. Y también vimos que la necesidad era tan grande que se empezaron ellos a organizar para ayudar a todas las personas, y fue como encontraron a los diáconos, por ejemplo, para que ellos empezaran a servirle y distribuir los dineros y las comidas entre todas las personas que tenían necesidad. Entonces nosotros nos encontramos con un segundo personaje. La primera es la iglesia de Jerusalén, que está sufriendo gran problema. El segundo son las iglesias de Macedonia, que nosotros las conocemos como a través de las cartas de Pablo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipos, la iglesia de Berea. Estas iglesias estaban también en problemas económicos. De ellas va a hablar el pasaje. Y el tercero, la iglesia de Corinto, que es la iglesia a la que Pablo le está escribiendo esta carta. Ahora, esta iglesia, esta carta que Pablo está escribiendo, la sección que estamos leyendo, arranca con una alabanza preciosa para las iglesias de Macedonia, porque dice que aunque ellos estaban sufriendo grandes pobrezas y grandes dificultades y grandes persecuciones, dieron de forma voluntaria, sin que nadie les estuviera diciendo que lo hicieran, y dieron no solo a la medida de sus posibilidades, dice el pasaje que leímos, sino que dieron muchísimo más allá de sus propias posibilidades. Pablo dice: nos rogaron que por favor les permitieran dar esas ofrendas para la iglesia de Jerusalén. ¿Vieron para qué es que están dando? Para darle a esos de Jerusalén que estaban en grandes aprietos económicos. Ellos tenían aprietos económicos también, pero a pesar de sus aprietos, dice Pablo, les dieron más allá de sus posibilidades. Es más, rogaron para que les permitiera dar. Pablo dice: nos rogaron que por favor les permitiéramos dar esas ofrendas para la iglesia de Jerusalén. Aparentemente las iglesias de Macedonia habían comprendido algo formidable respecto a las riquezas y respecto al dinero, que dar es un privilegio. Para muchos de nosotros dar es una obligación. Damos porque alguien nos está diciendo que den. Damos porque todos están dando, yo también tengo que dar. Pero la verdad es que dar es un privilegio. Y es un privilegio que cuando lo ejercemos correctamente es una puerta también para las bendiciones de Dios que Dios tiene para su pueblo. Jesús dijo esta frase maravillosa: den y se les dará una medida buena, una medida apretada, una medida remecida, una medida desbordante. Piensen en eso. Es como que ustedes agarren una palangana, un huacal, un contenedor de esos y le ponen maíz y lo mueven un poquito y todavía le cabe, entonces lo aprietan y lo mueven otro poco y le ponen un poco más. Esa es la idea que está diciendo él: den, y entonces él va a llenar su traste y se va a llenar su plato y lo va a seguir llenando hasta que empiece a rebalsarse por los lados, porque por la misma medida con que ustedes miden, así van a ser medidos. La gente de Macedonia había comprendido y había decidido obedecer a la voz de Cristo, que una vez dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo es posible que ellos hayan dado tanto? Pablo lo dice en el verso 1, la iglesia de Macedonia estaba dispuesta a dar con liberalidad, no porque tenían mucho, porque ya dijimos que ellos estaban en pobreza, sino porque la gracia de Dios se había derramado en ellos. Cuando su gracia habita en nuestro corazón, cuando la gracia de Dios habita en nuestros corazones, cuando comprendemos qué es lo que Cristo nos ha dado a nosotros, cuando comprendemos la riqueza que tenemos nosotros en Cristo Jesús, entonces nuestros corazones también son transformados, son cambiados. Ya no podemos seguir viendo la vida de la misma manera. Es por esta razón que aunque ellos estaban pasando tribulación, es por esa razón por la que ellos tenían sus propias necesidades, aún así ellos dieron abundantemente, dieron de su propia voluntad, nadie los tuvo que obligar a ellos, dieron con alegría, dieron de acuerdo con sus capacidades, es más, dieron más allá de lo que podían realmente dar, dieron sacrificialmente. Es decir, nadie se podía imaginar que esas iglesias que tenían tanta necesidad dieran tanto apoyo para sus hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén.
¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo es posible que una persona que está en tal necesidad pueda ser capaz de dar tanto si ellos necesitan tanto? Pablo les dice esto a las iglesias de Corinto. Estos sus hermanos de Macedonia fueron capaces de ser tan generosos porque tenían las prioridades puestas en el lugar correcto. La generosidad de ellos nacía en el hecho de que comprendían que antes de dar dinero, ellos estaban entregando su propia vida. Antes de entregar dinero, antes de dar recursos, era importante que ellos entregaran su corazón al Señor. Esa es la verdadera adoración. Adorar a Dios no solo es cantar, adorar a Dios no solo es levantar nuestras manos, adorar a Dios no solo es exaltar al Señor con nuestra voz. La verdadera adoración significa que nos entreguemos nosotros mismos a Dios, que entreguemos nuestra vida, nuestros talentos, nuestra mente, nuestro ingenio, nuestras capacidades, incluyendo nuestra billetera, todo lo que nosotros somos, se lo entregamos a Dios. Así dice Romanos capítulo 12 y verso 1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1. La gente de Macedonia había comprendido esa gran verdad. Todo arranca poniendo las cosas en orden. Si quien ocupa el centro de nuestro corazón es Dios, entonces todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos va a ser guiado por Dios. Vemos el asunto más claro ahora, cuando Jesús dijo, porque donde está su corazón, allí está también su tesoro. Estaba diciendo precisamente eso, que si en su corazón su confianza está puesta en el dinero, entonces todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos va a estar guiado por el dinero. Jean-Paul Getty, un multimillonario del siglo XX, dijo, cuando no se tiene dinero, solo se piensa en el dinero. Y cuando se tiene mucho dinero, solo se piensa en el dinero. Quien dijo que el dinero es un buen sirviente, pero es un mal amo, tenía razón. La gente de Macedonia pudo ser tan liberal con el dinero porque tenían el corazón. El corazón es una manera de decir que nuestras prioridades, lo que maneja tu vida. Ellos no tenían el dinero en su corazón. Lo que tenían en su corazón era a Cristo Jesús. Y como tenían a Cristo Jesús en el corazón, entonces podían servir a su prójimo con todo lo que tenían. Y así es como se deben hacer las cosas. Ese es el significado del verso 5 aquí en Romanos 8, en Corintios 8 que estamos leyendo. E hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente es prioridad, no es orden, es en prioridad. Primeramente entregaron al Señor y entonces se entregaron a nosotros por la voluntad de Dios. Porque dar es la voluntad de Dios. Para el cristiano, dar es mucho más que una responsabilidad, que por cierto es una responsabilidad. Dar realmente es un privilegio, una forma de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso en el verso 7 les dice, por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo. Fíjense que halago también para la iglesia de Corinto. Ustedes dicen son muy buenos en todo esto. Es decir, ya que ustedes sobresalen en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. Aprendan a dar, es lo que les está diciendo a ellos. Que aprendamos a confiar más y más en nuestro Señor. Ese es un ejercicio diario para nosotros, aprender a confiar en Dios. Dios también quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra. No solo crezcamos en confiar en Dios, pero crezcamos en el conocimiento de la palabra. Que crezcamos en conocer a Cristo Jesús, que es la palabra viva de Dios. Por eso no nos cansamos en repetir aquí la importancia de que dediquemos tiempo a leer la palabra de Dios para conocerla y para comprenderla. Y eso también es un asunto de todos los días, todo el tiempo. Todos los momentos de nuestra vida debiésemos aprovechar para leer la palabra de Dios.
Dios también espera que ese conocimiento de la palabra que tenemos de Dios, de Cristo Jesús, se convierta en una habilidad, ciencia, dice él en este pasaje, para aplicar su palabra en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso, al igual que la fe, al igual que la lectura de la palabra, es un asunto de todos los días. Todos los días tengo que tratar de aplicar lo que entiendo de la palabra de Dios en todo el camino de nuestra vida. Y cada una de esas cosas las tenemos que hacer con esmero, con prontitud, con ánimo. Pero junto con esas virtudes, y ese es el asunto que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, junto con crecer en la fe, con crecer en conocimiento, con crecer en ciencia, le está diciendo: ustedes tienen que aprender a sobresalir también en el asunto de dar. Y lo tienen que hacer todos los días, con esmero, con prontitud, con buen ánimo. Tenemos que aprender a ser generosos. Esa es la palabra de Dios. Igual que la hormiga que leímos en los Proverbios de Salomón, sin necesidad de un jefe, sin necesidad de un capataz que nos esté diciendo que debemos de dar, de todo corazón, con espontaneidad, con toda liberalidad, nosotros debiésemos aprender a dar. Si no somos capaces de ser liberales, si no somos capaces de ser generosos para ayudar al necesitado, si no somos capaces de ayudar a nuestros hermanos, entonces nuestra confianza no está puesta en Dios. Hemos llenado el espacio que está allí, los hemos llenado con otra cosa, con la cosa que es incorrecta. Porque dice Juan: si alguno dice que yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ese es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si nosotros, los que estamos acá, hemos depositado nuestra confianza en Dios, la invitación es esta: aprendamos, si es que confiamos en Dios, a utilizar todo lo que tenemos, nuestros recursos. Claro, el orden es importante. Usted debe suplir para las necesidades de su casa, pero cuando ya ha suplido para las necesidades de su casa, usted entonces puede utilizar su remanente para servir generosamente a las personas que Dios pone enfrente de usted. Durante las siguientes semanas vamos a seguir hablando un poco sobre este tema y espero que sea de edificación para cada uno de nosotros. Hoy solamente les pido lo siguiente: que si usted nunca ha puesto su confianza, si nunca ha depositado su confianza realmente en el Señor Jesucristo, que lo haga. Porque mientras Él no esté sentado en ese espacio en blanco y digamos yo confío en Dios, mientras no digamos en Dios confiamos, entonces el resto de las cosas va a ir mal. Pero si Dios está sentado en el centro de nuestros corazones, si es Dios el que gobierna nuestra vida, el resto de las cosas va a ir por donde tienen que ir. Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, porque tu invitación es clara. Eres tú el que debe morar en nuestros corazones, para que entonces toda nuestra vida gire alrededor tuyo. Si sentamos en el corazón a nuestra pareja, si sentamos en nuestro corazón al dinero, si sentamos en el corazón a nuestros hijos, entonces todo lo que hagamos va a ser alrededor de ellos. Y puede ser que no parezca malo, pero mientras no seas tú el que esté centrado en el corazón de nuestra vida, en el centro de nuestra vida, mientras no seas tú la motivación de todo lo que nosotros hagamos, todo lo que hagamos no tendrá valor hasta que no sea realmente Cristo el que more en el corazón nuestro. Gracias, Padre, por esta mañana. Te pedimos entonces que nos ayudes a vivir de acuerdo a ello y que seamos tan generosos como tú fuiste, que te entregaste a ti mismo por completo por nosotros. Oramos en Jesús nuestro Señor. Amén y amén.